Hola, vamos a conversar ahora acerca de la solución en MATLAB acerca de los problemas de control óptimo de forma simbólica y numérica, y en particular de los archivos que les he suministrado para trabajar este tipo de problemas. Aunque no todos los archivos los van a utilizar, es importante para ustedes tenerlos y pueden intentar analizarlos para ver de qué trata cada uno, y pueden comunicarse conmigo para mayor información. Yo les suministro varios plantillas. Por ejemplo, hay unas que comienzan con la palabra numérico, son 4, y otras que comienzan con la palabra simbólico, que son 4. Recuerden, sin acentos, porque en MATLAB no se pueden utilizar acentos para los nombres de archivos. Bueno, los archivos están cada uno clasificados por caso. El caso 1 es para un problema donde el tiempo final es conocido y el estado final es conocido, que es el problema más simple de los problemas de control óptimo. El caso 2 es cuando el tiempo final es conocido y un estado final es libre, uno solo de los dos estados. El caso 3 es cuando el tiempo final es desconocido y un solo estado final es desconocido. Y por último, el caso 4 es cuando el tiempo final es libre, pero todos los estados finales son conocidos. Esto me estoy refiriendo exactamente a sistemas que son de dos estados únicamente. No se está trabajando y no estoy suministrando plantillas para más de estos problemas. Existen otras formas de trabajar problemas de control que no elaboré plantillas, como por ejemplo si no es conocido el estado final ni es conocido el tiempo final, o sea, completamente desconocido el tiempo final y los estados finales. Eso es una forma. Hay otra en la cual no es conocido en el tiempo final ni en los estados finales, pero se desea una relación entre ambos, es decir, que el estado final dependa a través de una ecuación del tiempo final. Y existen otras formas que ustedes pueden imaginarse de los posibles casos en el cual los dos estados son desconocidos, pero el tiempo final es conocido. Otras configuraciones. Entonces les estoy suministrando el caso 1, lo estoy llamando para tiempo final conocido y estado final conocido. Caso 2 es desconocido un estado, pero es conocido el tiempo. Caso 3 es desconocido el tiempo y un estado, que sería el problema más complejo de todos. Y el caso 4 nada más es desconocido el tiempo. De igual forma, los problemas simbólicos están presentados de la misma manera. Vamos a empezar con los problemas simbólicos. Antes de comenzar a mostrar cómo funcionan estos programas, vamos a hablar acerca de un problema que está en el material que les he suministrado. Por ejemplo, tenemos el primer ejemplo, que es un problema donde el tiempo y el estado final son conocidos, y es una planta bastante sencilla. Esta planta está dada por el primer estado, que es la derivada del primer estado, que es igual al segundo estado, y el segundo estado, que es la entrada. Esto es un integrador. También puede pensarse de otras formas o puede interpretarse de otras formas, ¿no? Como por ejemplo que intentar describirlo como un vehículo. Un vehículo que su velocidad dependa de x2, que x2 puede ser la variable velocidad, de x1 la posición, x2 la velocidad, entonces la derivada de la posición es la velocidad y la derivada de la velocidad es la aceleración y que esa sea la variable de control. Si es un vehículo, bueno, la posición en la que uno tiene el pedal indicará cuánto será la aceleración del vehículo. Y vamos a considerar que queremos utilizar la aceleración más pequeña posible para lograr algunas consideraciones. Por ejemplo, podemos querer que esto arranque en la posición 1, o sea, que esté en una ubicación 1 en el espacio y que tenga una velocidad de 2 metros por segundo. Y nosotros queremos que esto llegue hasta la posición 1 en el espacio, pero que tenga una velocidad de 0. Entonces lo que queremos es que el vehículo se mueva hacia adelante y atrás, bueno, depende de lo que sea lo que produzca la solución. Y bueno, por supuesto es necesario identificar quién es el elemento que está dentro del funcional, quién es el hamiltoniano y todo lo demás, como está explicado en el material. Entonces, aquí se presenta el código para resolver los problemas simbólicos. Para resolver el problema simbólico, o de forma analítica, digámoslo de otra forma, MATLAB tiene funciones analíticas y aquí hay un comando en la primera sección
Estos pasos están tomados del procedimiento que se presenta en el material de lectura. Bueno, hay una definición de variables simbólicas. MATLAB utiliza la palabra clave SIMS, SIMS, para definir variables simbólicas, y luego se definen las condiciones iniciales. Hemos dicho que esto arrancaba en 1 y 2 en el punto 0, y llegaba en el estado final a 1 y 0 en el tiempo 2. Entonces el tiempo final habría que marcar 2, y esto que está indicado como texto se va a trabajar como ecuaciones. La matemática simbólica de MATLAB puede trabajar con expresiones de tipo texto y convertirlas a expresiones matemáticas. Y habría que colocar, si uno quisiera cambiar por ejemplo el tiempo final, habría que cambiar los valores del tiempo final dentro de estas expresiones que están dadas como condiciones finales. Luego habría que escribir el hamiltoniano a través de v, que es el argumento del funcional, y a través de la función f, que representa el sistema de ecuaciones diferenciales. Una vez que uno tiene eso escrito, no es necesario hacer nada más, no es necesario modificar nada más del programa. El programa se ejecuta cuando corra, se ejecutará completamente, él solo. Una de las cosas que hay que considerar al ejecutar este programa es que la matemática simbólica de MATLAB, esta forma como la estoy implementando, puede no resolver el problema. Es muy difícil resolver los problemas de forma simbólica, y algunos no tienen solución simbólica, sino numérica. Y para MATLAB, este toolbox que estoy utilizando, a pesar que él posee otro para resolver problemas simbólicos más complejos, más complicados, con este que estoy utilizando, bueno, es posible que no logren conseguir la solución de muchos problemas. Cuando uno ejecuta este programa, MATLAB va a mostrar en la pantalla, en la ejecución en la pantalla en la ventana de comandos, él va a mostrar un conjunto de funciones y de soluciones del problema. Va a mostrar las ecuaciones, va a mostrar cómo estas ecuaciones cómo son despejadas, va a mostrar como las ecuaciones de estado, la ecuación de control, las ecuaciones de los coestados, y va a intentar hacer una gráfica de la solución. Esto puede tomar algún tiempo. En principio, si no han ejecutado la matemática simbólica en esta sesión o en la última sesión en la que estén trabajando, puede tomar algún tiempo para sacar los cálculos, y la matemática simbólica suele ser un poco lenta. Este es el mismo ejemplo que está mostrado en la lectura fundamental de esta semana, y aquí se presentan las gráficas que se mostraron en el documento. Vean que antes de comentar acerca de la gráfica, vean lo que estoy reportando en los archivos que doy como plantillas. Lo primero que se muestra es h en función de los multiplicadores de Lagrange, que son variables del tiempo y de los estados. Entonces, tenemos u, tenemos lambda y tenemos el estado x2. O x1 no aparece en h, por lo menos en esta expresión con la que estamos trabajando, porque no aparecen las ecuaciones diferenciales del lado derecho, nada más derivada. La ecuación de control se obtiene cuando h se deriva respecto a 0. Perdón, se deriva respecto a u y se iguala a 0. Entonces eso da, cuando uno deriva esto respecto a u, da u más lambda sub 2 o lambda 2. Y bueno, esta ecuación de control, cuando uno la despeja, obtiene la solución de u, y eso es menos lambda, o naturalmente, si uno pasa esto al otro lado, da menos lambda 2. Luego esta u se sustituye en h y se escribe h completamente independiente de u para que u no aparezca. Luego se calculan las derivadas de h respecto a x y de h respecto a lambda para poder escribir las expresiones que corresponden a la ecuación de estados y la ecuación de coestados. Y una vez que se tiene eso, MATLAB, utilizando las otras condiciones iniciales, resuelve todas las soluciones. Aquí se están presentando 4 soluciones, por lo menos las 4 primeras no indica qué variable representan, pero la última, que es u, es 3 por t menos 4. Cuando uno observa el programa, en el programa se puede obtener más información. Por ejemplo, si uno quisiera ver la solución, cuánto vale x1, uno debería escribir sol.x1. Sol contiene la solución del problema simbólico, y cuando uno pone .x1, uno está extrayendo esa variable en particular para mostrarla. Igual para x2, lambda 1 y lambda 2.
Y por último, esos valores son utilizados para hacer las gráficas que sean necesarias. Por la forma como está descrito este problema, si una variable es constante, no se grafica en la gráfica que se desea mostrar, por la manera como decidí escribir el programa. Eso tienen que estar conscientes cuando lo vayan a utilizar. Ustedes pueden, cuando vayan a usar estas plantillas, deben considerar cómo hacer las modificaciones que consideren para poder trabajar con otras soluciones si las quieren mostrar. La idea de estas plantillas, por lo menos para el caso de matemática simbólica, es que ustedes tengan un documento que les permita saber cómo se haría un problema similar. En las asignaciones de esta semana no está incluido la utilización de las plantillas para cálculo simbólico o con cálculo simbólico para resolver problemas de control. Pero les estoy suministrando 4 plantillas para que ustedes las analicen en su tiempo libre e intenten hacer pruebas y hacer cambios a las distintas plantillas. Con lo que sí deben trabajar son con los documentos que están dados en forma numérica y nada más van a trabajar con el caso 1 y caso 4. En realidad el problema no es porque sea más difícil o más fácil trabajar con los distintos casos, es porque la edición del documento para los casos 2 y 3 es un poco más complicada que para los casos 1 y 4. Entonces, para evitar las complicaciones que se van a generar y las dudas que puedan generarse en un problema como este, no voy a asignar actividades utilizando el caso 2 y 4. El caso 2 y 3, perdón. Pero les exhorto a que revisen el documento, que intenten modificarlo, que intenten utilizar el documento para resolver problemas aun cuando no estén propuestos en las actividades de esta semana, para que puedan conocerlos y puedan interpretar cómo utilizarlos, porque son bastante útiles para otros problemas. Entonces, bueno, por ejemplo, si ustedes quieren trabajar con el problema que está descrito, el caso 2, o por lo menos el caso 3, que no está en la lectura fundamental. El caso 3, bueno, tienen unas condiciones de la planta, de las condiciones iniciales. Se tiene una condición final, pero no se tiene el tiempo final y no se conoce la otra condición final. Entonces es necesario utilizar una condición de frontera que viene de la ecuación de condiciones de frontera para calcular cuánto vale para poder calcular cuánto valen las condiciones iniciales. Esto requiere un poco más de edición, como les comenté, que ya explicaré en los próximos videos. La idea es intentar interpretar lo que se hace en cada uno de los archivos en función de lo que se va a mostrar en los próximos videos. Hasta luego.